parece conveniente que pongamos el perdón en contexto, puesto que nuestra tradición judeocristiana, de la que hablábamos ayer, ha contaminado mucho la idea de perdón, de su acepción original, tal como Jesús la enseñó, porque la ha convertido peligrosamente, diría Ken Wapnick, el perdón para destruir, la ha convertido en un arma, en una cuestión moral. De manera que para la inmensa mayoría de nosotros, no iniciados, antes de iniciarnos en el perdón, en la mentalidad del perdón, el perdón tenía un significado de una especie de gesto generoso o de superioridad que alguien era capaz de ofrecer a otro que le había agraviado, que le había herido, que le había atacado, ¿no? Esto es lo que todos habíamos pensado que era el perdón hasta que hemos entrado en contacto con un curso de milagros. Luego entraremos ahí. Es simplemente señalar esto, puesto que este es el estado de nuestra mente cuando iniciamos un curso de milagros. Sin embargo, aquí estamos abordando el perdón desde otra perspectiva completamente diferente. Estamos hablando del perdón como la sadhana o práctica de una enseñanza no dual, como método para obtener el logro, la revelación, la expiación, la salvación, moksha, la liberación, etc. Como cada uno quiera llamarlo, nirvana, kaivalya, tiene tantos nombres. O sea que estamos hablando entonces de un método, de una práctica. Si nosotros fuésemos estudiantes del Vedanta Advaita, por ejemplo, tendríamos a nuestra disposición un cuerpo teórico y un medio, una forma en la que esa tradición señala la cuestión de nuestra identidad, la forma en que nos señala quién soy, la respuesta última de toda espiritualidad. Estaríamos entonces aprendiendo métodos filosóficos milenarios, de una lógica impecable, muy útiles, muy efectivos, como por ejemplo, cuando hablamos de perdón o de cualquier metodología del Vedanta Advaita o del budismo o de cualquier tipo, estamos hablando, aparece una palabra para tener en consideración: discernimiento. Discernimiento. Ya el curso de milagros en su prefacio nos habla de que parece existir un problema y es nuestra incapacidad para discernir entre lo que es real y lo que es falso. Por tanto, el perdón es un medio para discernir entre lo falso y lo verdadero. Estas metodologías vedánticas de las que hablaba, el Rig Drisha, por ejemplo, hay un libro muy conocido en Vedanta Advaita, un libro introductorio, preliminar a esta filosofía, que se llama el Drig Drisha Viveka. Drig Drisha Viveka es discernimiento entre el veedor y lo visto. Hay otras metodologías, como por ejemplo hacer una investigación profunda acerca de los 3 estados secuenciales por los que la mente pasa en el lapso de 24 horas generalmente. El estado de vigilia, el estado de sueño con sueños, el estado de sueño profundo. Tienen otra metodología llamada las 5 envolturas. Tienen una manera rigurosa de conducir el pensamiento a tener una toma de conciencia de más allá de las envolturas que significan o que presuponen una identificación del self o del yo en un estrato, ¿qué queda cuando todas estas son removidas? Ayer Elisa hablaba de la necesidad quizá para ti de un método más directo, más aséptico, menos dualista en su formulación, ¿no? El Vedanta Advaita provee esto, por ejemplo. Lo que pasa es que el curso de milagros es una tradición que mezcla vía del conocimiento con bhakti, con devoción. Por eso hablamos del Padre,
hacemos esta división entre padre e hijo y buscamos producir el anhelo en el hijo de retornar al padre. Es un método simplemente. Si estuviésemos, por ejemplo, adscritos a una espiritualidad budista, por ejemplo, de la escuela Rinzai, estaríamos ahora trabajando un koan. Nuestro maestro nos habría iniciado en un koan, que es una forma de pensamiento completamente paradójica, irresoluble desde la mente discursiva, con el objetivo de que el alumno se obsesione literalmente con la resolución del koan y en algún momento de su infructuoso intento la mente colapse y el ser se revele. Si perteneciésemos a la escuela Zen, Soto Zen, estaríamos sentados en Zazen muchísimas horas al día, en realidad haciendo lo mismo, un discernimiento entre el veedor y lo visto. Nos situaríamos en el testigo ecuánime y estaríamos contemplando todos los contenidos impermanentes de nuestra mente pasar, hasta que pudiésemos establecer una clara diferencia vivencial entre aquel que observa y atestigua los acontecimientos y los acontecimientos mismos, cuya naturaleza es la misma impermanencia. Y así podríamos continuar con un montón de otros métodos que ofrecen las espiritualidades no duales. Y quería hablar de esto antes de introducir propiamente dicho el perdón, porque quería que entendiésemos que el perdón se inscribe en esa tradición de metodologías empleadas por una tradición no dual para que se produzca la revelación del ser. ¿Vale? Con esto se supera cualquier distorsión o cualquier contaminación pasada de considerar el perdón lo que no es. Ahora, cuando alguien de pronto experimenta en su vida este punto de inflexión que nos hace exclamar, utilizando la terminología del curso, esa famosa frase que nos hace decir, tiene que haber otra manera, esto puede suceder o bien porque estamos experimentando un sufrimiento que puede ser extremo, puede ser moderado, puede ser simplemente una sensación de insatisfacción, una sensación de que las cosas no funcionan, como le decía Morfeo a Neo en aquella famosa primera entrevista en la que se conocieron. Hay algo que te atormenta, algo que constituye una astilla clavada en tu mente, y es que el mundo no funciona. El mundo no funciona. Y esto puede generar un sufrimiento infernal y atroz, una depresión profunda, puede generar pensamientos y tendencias suicidas, o puede generar una callada desesperación que puede hacer que arrastremos nuestro cuerpo por la vida sin demasiada esperanza de obtener nada, de obtener paz o dicha en ella, o que estemos resignados a sufrir, que hayan hecho callo los sufrimientos en nuestra vida, de manera que lo damos como inevitable. También puede suceder que en nuestras vidas haya sucedido un evento, llamémoslo así, no lo es, pero llamémoslo evento, en el que una experiencia viene a socavar profundamente nuestro paradigma. Algo que no casa con lo que creemos que es real. Una experiencia mística, por ejemplo, un pequeño satori, un despertar, un atisbo de algo diferente a aquello que creemos ser, que creemos que es el mundo. Esto también puede suceder y a veces sucede una combinación de ambas cosas. Lo cierto es que de alguna forma exclamamos, basta, basta, la vida tal como la he conocido hasta ahora, tal como la pienso, tal como creo que es, la forma en que me relaciono con el mundo, no funciona, definitivamente no funciona, y además no sé hacer que funcione. No tengo ni la más remota idea. Esto se puede experimentar como un momento de crisis vital y puede producir un sufrimiento añadido,
puede producir una sensación de desconcierto. Pero lo cierto es que ahí es donde comienza nuestra posibilidad de encontrarnos, nuestra posibilidad de retornar al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De mí, de yo. Porque esto nos hace sospechar que lo que sucede es que yo no tengo ni la más remota idea de quién soy. O creo saber quién soy, aseguro firmemente que sé quién soy, asocio mi identidad a un sistema cuerpo-mente, pero sufro. Y ahí hay una anomalía. Incluso, aunque nos hayamos contado que el sufrimiento forma parte de la vida, que sufrir es consustancial a la existencia, que es inevitable, que cada uno de nosotros de alguna forma tiene su propia cuota de sufrimiento, sencillamente por su humanidad, es el precio que pagamos por la humanidad, es el mensaje cristiano, el mensaje católico incide mucho en toma tu cruz y sígueme, ¿no? Es como incluso parece que nos dignifica nuestra cruz, ¿no? Ese sacrificio de la víctima que acepta sin entender a su Dios ni entender por qué esta crueldad, pero que es capaz de aceptar lo que no entiende con resignación, es visto como un valor, ¿no? Es visto como un valor. Y sin embargo aquí se nos está diciendo que no es necesario sufrir, que el sufrimiento es autoimpuesto, que el sufrimiento tiene que ver con una creencia que hemos elegido adoptar. Que hemos elegido adoptar porque es la creencia que nos garantiza la satisfacción de un deseo que el curso llamará espúreo, un deseo extraño a nuestro ser. Ya sabemos que el curso lo llama el deseo de ser especial. Pero lo cierto es que cuando comenzamos el estudio de un curso de milagros, estamos plenamente convencidos de que somos personas. No solamente cuando empezamos un curso de milagros. Cuando llevamos ya un largo recorrido, nos seguimos sentando en satsang con el axioma no cuestionado de que soy una persona. ¿No es así? Sí, sí, sí. Está bastante claro, ¿no? Vale. Entonces hay trabajo que hacer. Hay trabajo de viveka, discernimiento, perdón que realizar. La primera tarea que tiene el espíritu es convencer al cuerpo-mente, porque cuando hablamos de cuerpo-mente hablamos de un cuerpo donde ha nacido una mente, es decir, es una mente-cuerpo, es una mente física en realidad. Pero la tarea del curso es convencer a este sujeto, a este punto de conciencia de que en realidad es mente. Porque hasta este momento la mente estaba completamente en estado de inconsciencia. Tal es así que cuando comenzamos el estudio con este curso, fijaos que se nos brindan, hoy en día tenemos la facilidad de estudios introductorios como La desaparición del universo o como la obra de Ken Wapnick, que intenta explicar de antemano el texto, porque la mayor parte de la gente, incluso personas muy intelectuales, cuando se acercan a la lectura propiamente dicha del curso, se encuentran con una dificultad extrema. Es un libro de difícil lectura. Y es un libro de difícil lectura porque va dirigido a la mente inconsciente, precisamente. A esa mente que, estando ahí, que formando parte de nuestra realidad de forma esencial, está negada. Por tanto, yo no sé que soy mente, yo creo que soy cuerpo con una mente subsidiaria, una mente que ha surgido del cuerpo. Esto es lo que yo creo ser. Yo creo que soy un nombre, yo creo que soy una historia en el tiempo. Punto. Pero sufro. Pero atribuyo mi sufrimiento a todo tipo de circunstancias externas. Esto sucede, ¿no? No es que creemos que la causa de nuestro sufrimiento tiene que ver con el hecho de haber sido abandonados por una pareja, de no conseguir el trabajo que queremos,
de no tener la cantidad de dinero que quisiéramos, de no conseguir el amor, de no podernos quitar de encima una situación dolorosa y dura. No es eso lo que creemos. Estamos absolutamente, hipnóticamente convencidos, en forma muy realista, de que la causa de nuestro sufrimiento se encuentra en las circunstancias externas de nuestra vida. ¿Es así? Es tan así, es tan persistente esta alucinación que incluso conociendo a fondo la teoría, la metafísica de un curso de milagros, sabiendo ya, habiendo escuchado ya que nunca estoy disgustado por la causa que creo, que la verdadera causa de mi sufrimiento es una bien distinta a la que yo creo, incluso sabiéndolo, seguimos convencidos experiencialmente de que la causa de nuestro sufrimiento se encuentra en el mundo, en una pelea con un amigo, en no poder compartir con mis compañeros mi camino espiritual, en la enfermedad de un hijo, en la enfermedad física, etcétera, etcétera. Por tanto, el Espíritu Santo, o mente recta, o guía interno, tiene ante sí como primera tarea el convencer a la mente de que tiene que reconocerse a sí misma, tiene que recordarse a sí misma, tiene que dejar de estar autolimitada, disfrazada de cuerpo-mente, de sujeto individual, de persona. Esto es lo primero que tiene que hacer el Espíritu en su tarea de guiarnos hacia el despertar o la liberación o la expiación. Entonces vamos a hacer el diagrama porque parece que teniéndolo visto aquí es más sencillo. Luego, ayer había pensado empezar desde lo más concreto hacia lo más abstracto, pero realmente lo mejor es colocar el perdón en su punto más abstracto y a partir de ahí ver la necesidad de volverlo más y más concreto hasta donde sea necesario, dependiendo del nivel de abstracción del que seamos capaces aquí hoy. Entonces aquí tenemos al ser. Al ser lo podemos llamar de cualquier forma, lo podemos llamar Cristo, como se le llama en la tradición de un curso de milagros, se le puede llamar Atman, se le puede llamar el Buda, se le puede llamar, ya hemos visto de muchas formas. Lo vamos a llamar el ser para simplificar porque en realidad queremos aludir a la condición de eseidad absoluta, de ser que no tiene límite. Y en el curso se nos cuenta que este ser también puede recibir el nombre de mente con mayúsculas y podemos intentar hacer un diagrama de lo que es la mente y lo podemos dibujar de esta forma. Esto sería la mente natural, la mente al servicio del ser, la mente creadora. Pero sucede, como veíamos en el retiro anterior en la metafísica, que en esta mente, que podemos llamar el instante eterno, podemos llamar el reino de los cielos, podemos llamar el Cristo, surge una anomalía. Esa anomalía es un simple pensamiento, un pensamiento yo, diría Ramana Maharshi. Surge la idea de, ¿y si yo pudiera distinguirme, convertirme en una entidad segregada, separada, y pudiera sustituir la relación santa, es decir, la creación, la extensión de mi propio ser, del conocimiento de mi propio ser, si pudiera sustituirlo por una relación especial o dualista? Esto es lo que ha sucedido. De manera que esta mente, cuya, podríamos decir, todas las cosas que estoy diciendo son mentiras, es decir, no tienen verdad absoluta, son simplemente meros descriptores. Esta mente que en su funcionamiento normal y natural está al servicio del espíritu y por eso tiene mayúscula, es el principio activo del espíritu, es el principio creador del espíritu. En cuanto surge esta alocada idea, este pensamiento yo, este deseo
espúreo, de ser algo diferente de lo que se es, la mente podríamos decir que se extrovierte. Una parte de la mente se extrovierte. Sabemos como los mineros que tienen puesta una linterna aquí y se enciende y la linterna enfoca su luz exclusivamente al exterior, de manera que queda completamente incapacitado para ver lo que hay detrás. Todo lo que ilumina es lo que hay delante. Esto es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede aquí? Surge el pensamiento yo. Y a partir de este pensamiento yo, que lo podemos ver como un sistema solar, como un paquete de pensamientos, este es el primero. Surge el pensamiento yo, es decir, el ser deja de conocerse, de ser, y ya está, y pasa a formularse, a pensarse. En el momento en el que surge esto, se pone en marcha el pensamiento. A este pensamiento siguen pensamientos sin fin a lo largo de la vida de un sujeto. El primer pensamiento yo se une a yo soy un cuerpo. Nazco. Y a partir del momento en el que nazco, empiezan a sumárseme todo tipo de pensamientos. El otro día en el último encuentro veíamos que hasta 70.000 pensamientos en el lapso de 24 horas. A la actividad de esta mente. Ahora, cuando decimos mente tendemos a pensar en, lo cosificamos, pensamos mente debe ser quizá más allá de la galaxia conocida, más allá del universo conocido, habrá un computador cuántico que es la mente. No, la mente es simplemente un paquete de pensamientos cuyo origen es el pensamiento yo. No hay otra realidad en la mente que esa. Ahora, una vez que esto se ponga en marcha, no subestimemos el poder que esto tiene. Una vez que esto se pone en marcha y efectivamente nace un cuerpo y la mente se identifica, veamos que lo pongo aquí, porque forma parte de lo que la mente ve y contempla, es externo a la mente el cuerpo. Y la pequeña mente que parece funcionar dentro de este cuerpo, en realidad siempre es esta mente, porque nunca ha habido otra. Y a partir del surgimiento de este cuerpo, como fenómeno simultáneo a la existencia de este cuerpo, aparece un mundo, que también es externo a este cuerpo, y con el que se inicia la fractura esencial sujeto, objeto, yo, tú, relación especial, relación dualista, que es la causa de todo nuestro sufrimiento. Así que este es el primer señalamiento que un curso de milagros intenta hacer en el perdón. El primero, toda la causa de mi sufrimiento, todo mi sufrimiento, absolutamente todo él, se debe a una sola causa. No sé si os dais cuenta del servicio que esta simplificación nos hace. Estamos aquí sentados creyendo que somos personas, sin darnos cuenta de que esa creencia es la causa de toda nuestra desdicha, y porque el pensamiento yo emite pensamiento, estamos pensando que tenemos un montón de problemas diferentes. Si observamos nuestra mente por un momento ahora, ni siquiera tocamos la cuestión de ser personas, eso se da por hecho. Ahora, yo, persona existente, ¿no tengo un montón de problemas de diferentes tipos? No tengo problemas de salud, no tengo problemas de relación, no tengo problemas laborales, no tengo problemas económicos, no tengo problemas sociales, no tengo problemas de peso, no tengo problemas de todo tipo. ¿No creo también yo que cada uno de estos problemas tiene una solución diferente? Claro que sí.
Creo que tengo muchos diferentes problemas de órdenes distintos de realidad y que cada uno requiere de una solución completamente diferente. ¿Os podéis hacer una idea del beneficio de poder reducir toda esa ingente cantidad de problemas causantes de sufrimiento que por tanto parece no tener fin? Porque en cuanto resuelvo un problema surge otro. Y de esta forma mi vida consiste en una especie de partido de ping-pong intentando solucionar cada problema a medida que se presenta, y se presentan como las olas del océano, continuamente. Ahora, se nos ha regalado, se nos ha bendecido con la posibilidad de saber que no tenemos miles de problemas, no tenemos cientos de problemas. No son muchos los problemas que tenemos. Son muchas las manifestaciones, pero el problema es uno. ¿Esto se comprende perfectamente? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Todo el mundo lo ha aceptado, lo ha integrado ya? ¿Todo el mundo ve el valor de esta simplificación? ¿Lo mucho que optimiza nuestra posibilidad de resolver? De hecho, si no hay este comienzo de orden en el caos, ni siquiera sería posible acometer la empresa. No habría nada que hacer. Estaríamos condenados a la desesperanza. Porque efectivamente nuestros problemas se reproducen. Sí. Simplemente, entonces las causas que atribuye el personaje al problema, por ejemplo, me duele la cabeza porque tengo una preocupación sobre mi hijo, pasan a ser todas efectos de una causa primigenia, que es el olvido de mí mismo. Exactamente, exactamente. Esa lección, que además se estudia muy al comienzo del curso, nunca estoy disgustado por la causa que creo, debería ser el mantra del perdonador. Porque nuestra tendencia, por educación, por aprendizaje machacón, de considerar al mundo causa, es decir, mi cuerpo es causa, mi mente separada es causa, el mundo es causa. Todas estas son las causas para mi sufrimiento hasta ahora. Yo sufro siempre por algo que le suceda a mi cuerpo, o alguna cuestión de mi mente, alguna necesidad psicológica que no logro cubrir, o por lo que el mundo me está haciendo. Una combinación en esta relación. Pero hay que estar ya en un nivel de madurez espiritual muy profundo para ser capaz de hacer esta simplificación, o siquiera entenderla o aceptarla. Y de hecho la aceptamos a nivel teórico un tiempo, pero luego nos cuesta mucho trabajo llegar a experiencialmente entender la relación que existe entre el sufrimiento que yo experimento porque tengo un dolor de muelas o porque tengo un abandono, la relación que existe entre eso y mi deliberada creencia autolimitante de ser una persona. No parece haber conexión. La conexión que hay la hemos olvidado, la hemos relegado al olvido, la hemos vuelto inconsciente. Es por eso que este curso necesita machacar mucho sobre esa idea. Sea cual sea tu sufrimiento, nómbralo. La causa es tu creencia en ser una entidad separada, un individuo o una persona. No tiene otra. No es posible que exista otra causa real para tu sufrimiento. Sí. Con lo cual el resentimiento que yo tengo con esta amiga, la causa es simplificada. Entonces es que quiero, o sea, el resentimiento protege mi identidad, o sea, forma parte de mi identidad. Exacto. No, lo dijiste bien. El resentimiento es como que soltaría esa identidad que estoy haciendo o fabricando con ese resentimiento. Efectivamente. El curso
O sea, el trabajo de perdón es un discernimiento que se aplica a un aspecto de nuestra vida que es la relación. Justamente, el perdón es un foco de razón puesto sobre la manera en que el sujeto supuesto se relaciona con el objeto. Y el curso nos dice, ser especial, o ser una entidad separada, o ser una persona, un individuo, es algo que se elige, es algo que la mente elige, es algo que la mente quiere, desea, y por tanto cree que es real. Y es una posición falsa, porque no es la verdad acerca de tu ser. Tú eres este ser, esa idea absoluta. Para poder ser ese muñeco que ha nacido y que tiene que pensarse continuamente, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo en contra de la realidad. Tienes que luchar contra la realidad. La posición de individualidad es una lucha, es una batalla, requiere ataque, requiere defensa. Y a la luz de esto podemos empezar a entender que absolutamente todos los problemas de relación que tenemos son una estrategia inconsciente para proteger la individualidad. Sin el deseo de ser especial, es decir, sin el deseo de ser una entidad individual, el ataque no aparecería en la mente, no sería necesario. Es que no tiene sentido. No tendría el más mínimo sentido. Sería algo tan inútil que no se concebiría. El deseo de ser especial es el deseo de ser algo diferente de lo que soy. Pura lógica. Si yo soy esto, la implicación inmediata es soy infinito. Soy el uno sin segundo. No hay otro. ¿A quién iba a atacar? ¿A quién iba a juzgar? ¿Contra qué me iba a defender? Si solo soy yo. Tenemos que adquirir poco a poco, gradualmente, y esto es el perdón, tenemos que adquirir la psicología del todo, del absoluto. Tenemos que aprender a pensar como Dios. Cuando yo sostengo que alguien me ha agraviado, y lo hago continuamente a lo largo del día, ¿no? Estoy pensando como piensa la entidad separada. Cuando yo sostengo que algún aspecto del mundo me puede dar a mí completud, cuando sostengo que algún aspecto del mundo me puede hacer feliz o me puede hacer infeliz, estoy pensando como piensa la entidad segregada. Y cuando yo tengo un conflicto con algún aspecto del mundo, mi amiga, y además tengo una mente solícita, muy bien articulada, que me cuenta una historia secuenciada, tan realista, tan imposible de ponerla en duda. Además va refrendada con lo que yo siento. Porque aquí hay una cosa interesante que podemos hacer, y es aprender a distinguir entre sensación y emoción. Muy importante que aprendamos esto. Una cosa es una sensación física, una sensación que aparece en mi cuerpo, puede aparecer una sudoración, un apretar las mandíbulas, una taquicardia, un apretar los puños, una intensidad aquí en el pecho. Y otra cosa muy distinta es cuando yo asocio esta sensación a una historia. Y entonces se convierte en una emoción. Y yo me cuento que esa sensación está causada por lo que mi amiga dijo o hizo. Y no lo que dijo antes de ayer, cuando fue la discusión, lo que viene haciendo desde hace un par de años. Que como me sé la historia, es así, ¿no? Y me lo cuento. Yo antes de que ella hiciera esto hace 1 año o 2 años, yo estaba perfecto. Yo me sentía bien, yo me sentía en estado de paz y además yo le tenía aprecio. No, nos contamos esto continuamente. Esto que Luis nos cuenta es la historia de cada uno de nosotros. Estamos perfectamente hasta que alguien dice algo y decimos, ya me ha fastidiado el día esto. Es así, es así.
Y es muy, ahora es muy realista, mucho, porque ahí está mi sentir. Y esa secuencia estratégicamente diseñada por el ego, diciéndome, estabas bien, el mundo hizo esto, ahora estás mal. Luego, conclusión, el mundo es causa, tú eres efecto. ¿Lo ves? Es así. Y una vez que la mente llega a la conclusión, el mundo es causa, tú eres efecto, la separación está protegida. Ya se ha logrado. Y el mundo se vuelve real. Completamente real. Así, esa es la forma de hacer el mundo real. Cada vez que yo experimento el mundo como el origen de mi dicha o mi desdicha, el mundo se vuelve bien real. El mundo se vuelve causa, ni más ni menos. Yo soy su efecto. Y siempre es siendo la víctima del mundo, porque... Siendo la víctima del mundo y a veces siendo, en la apariencia, siempre es siendo víctima, en realidad, porque es una experiencia de victimización. La suerte es que la victimización no me la está produciendo el mundo, sino mi propio deseo de ser especial. Pero a veces soy el que disfruta el mundo. El que cree que necesita los determinados aspectos del mundo para poder experimentar dicha. Soy una víctima igualmente ahí. Aquí la cuestión es, el místico o perdonador no perdona porque quiere ser bueno, quiere ser agradable a los ojos de su Dios, quiere ser un buen adepto, un buen... No. El místico perdona porque quiere ser libre. Es por eso que perdona. Porque quiere ser completamente libre. Porque no quiere que haya un mundo diciéndole quién es él o cómo debe sentirse. Hay veces que nos encontramos, a veces en nuestra juventud. Yo, por ejemplo, puedo recordar mucho una actitud muy combativa y muy rebelde contra el mundo. Esa no es la verdadera rebeldía. No, esa es una simple actitud defensiva, reactiva frente al mundo. Es un posicionamiento, un intento de hallar especialismo en oposición. Es estar tan esclavizado como el más obediente de los ciudadanos. La verdadera rebeldía, la que nos convierte en libres, y no digo hombres o mujeres libres, en la libertad impersonal, es despertar a nuestro ser. Iremos profundizando en ello. María José, tú querías preguntar. Yo quería ver si me lo había aclarado, a ver cómo es. La primera idea es la idea local de cuando surge el yo, es como caer en la inconsciencia, ¿no? Se te olvida quién eres, caes en la inconsciencia. Exacto. Ese primer pensamiento de yo ya se funciona como una turbina que va generando inconsciencia, ¿no? Exacto. Va generando inconsciencia. Exacto. Entonces, cuando tú observas esa inconsciencia, o sea, cuando tú empiezas a observar la mente, empiezas a darte cuenta de que los pensamientos son involuntarios, son inconscientes, Exacto. ¿no? Dentro de la propia inconsciencia está la inconsciencia de que tú piensas que tú piensas. Exacto, exactamente. Yo me voy dando cuenta, cuando voy observando la mente, digo qué cantidad de cosas vienen a la mente que yo no estoy pensando, pero cuando estoy atenta me doy cuenta. Sin embargo, cuando no estoy atenta, no me estoy dando cuenta que no estoy pensando, pero estoy actuando como si yo estuviera pensando. Efectivamente. La primera idea generó una turbina de inconsciencia donde en un remolino sin observación te arrastras, ¿no? Sí. Pues simplemente cuando te paras empiezas a darte cuenta de que tú no piensas, con lo cual nada de lo que sucede se está generando sin que tú intervengas. Efectivamente. O sea, estás interviniendo desde el punto de vista de que eres inconsciente. La intervención, la primera que hay que notar es una intervención falsa. Yo, por ejemplo, ahora mismo aflora un pensamiento. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Lo escogí yo? Si el yo que digo ser escogiera sus pensamientos, ¿no escogería siempre pensamientos maravillosos? ¿No lo haría? ¿Por qué de pronto me descubro pensando cosas fúnebres, funestas, terribles? Yo no elijo mis pensamientos.
Sin embargo, y esta es la lógica de la vía directa de Ramana Atmavichara, hay un pensamiento y entonces la mente hace una investigación. ¿Quién piensa este pensamiento? Y aparece un yo que dice haberlo pensado. ¿Pero un pensamiento puede pensar? No, no. Esta es la lógica del Atmavichara. Ramana decía que el pensamiento yo era como el invitado a una boda hindú, en la que había cientos de invitados del novio, cientos de invitados de la novia, y hay un infiltrado ahí que está causando disturbios, pero los invitados de la novia creen que es del novio y viceversa. Y ese es todo el disturbio que está creando, que no está mirado, que no ha sido visto. Desde el momento en que alguien dice, ¿y este quién es? ¿Y qué hace aquí? ¿Quién le invitó? Y se le detecta, desaparece. La vida es un suceder absolutamente impersonal, completamente impersonal. No hay un yo personal orquestando nada, decidiendo nada. Si yo digo ahora, voy a levantar mi mano derecha y la levanto, ese deseo o impulso de levantar mi mano derecha también es impersonal. Luego yo lo reclamo y digo, no, hay un yo que ha elegido libremente levantar la mano derecha. Pero ese yo que reclama esa libertad de elección es en sí mismo un pensamiento. Sí. Bueno, yo como no conozco mucho lo de Ramana, pues cuando dices, ¿quién piensa este pensamiento? Ya te das cuenta que no ha sido tuyo, o sea, ¿quién piensa esto? No, yo no, Paloma no, ha venido, pero sí que está en mí. Hay sí. yo ahí que sí. Sí. Esa es la cuestión, Hay un suceder en ti. Hay un suceder en ti. Ese ti es el que tiene que ser descubierto. No el que dice que ha pensado. No, ese no. Exacto. Ha venido. Igual que un ruido externo. Ha venido. Hay una experiencia que es la unión de un evento físico externo y el conocimiento de ello. Y ha sucedido en mí. Nos estamos yendo muy a la Advaita. Vamos a retornar al perdón. Pero esta idea es muy importante. Es un suceder impersonal. No hay entidad personal, ni en mí ni en ningún lugar. No hay personas, no existe tal cosa, es un constructo de la mente falsa. Por eso es la inocencia, ¿no? Esa es la inocencia, exacto. La inocencia no sería posible si realmente dentro de cada cuerpo-mente hubiese una entidad con volición separada, individual, haciendo cosas. Entonces el ataque de un amigo sería imperdonable. ¿Cómo voy a atacar algo que ha sucedido? ¿Cómo voy a perdonar algo que ha sucedido? Cuando alguien ha decidido voluntariamente atacarme y me ha atacado puesto que yo estoy sufriendo, ¿cómo voy a perdonar esto? ¿Cómo lo voy a perdonar si esto es real? Por eso, cuando nos acercamos al perdón, tenemos que entender esto y haberlo integrado muy bien primero. Eso que creí que mi hermano me había hecho deliberadamente, no sucedió en ningún lugar salvo en mi pensamiento. Esto es de vital importancia. Soy yo quien está interpretando esta historia. Soy yo quien está asignando la intención que esta persona ha tenido al hacer esto. Hay algo profundamente hermoso cuando logramos perdonar una situación específica, puesto que el perdón se aplica a específicos, que es maravillarnos ante la esplendorosa inocencia de esa persona. No hubo el más mínimo intento de dañarnos ahí. Estaba siguiendo su propio guión. Estaba haciendo su parte en la historia, en el drama. No tenía alternativa, no podía hacer otra cosa. No era posible. Las alternativas solamente las fabrica mi mente como medio de ataque.
pero la vida es un suceder impersonal que ninguna entidad personal puede frenar. Sí. Eso es una maravilla. De repente dices, qué gusto. Esto es un alivio inmenso, un alivio inmenso. Primero hay que integrarlo, o sea, primero hay que escucharlo y no volvernos locos al escucharlo, porque nos parece un absoluto desatino, es una locura. Y luego, y en esto es en lo que consiste la práctica y la vivencia del perdón, hay que convertirlo en nuestra vivencia, tenemos que vivir desde ahí. Tenemos que hacer que esa comprensión teórica se convierta en la forma en que conocemos, en la forma en que nos conocemos. Sí. Ahora hay una línea del texto que dice, tu hermano y tú sois exactamente lo mismo. Y no sé si porque le doy muchas vueltas o porque me enredo con esto. Si entiendo la naturaleza del hermano, es totalmente ilusoria como imagen que es, ¿no? Sí. Es una relación dual donde está Nacho y el hermano. Nacho, para empezar, también es un hermano, ¿no? Como cualquiera de los demás, ¿no? Es decir, es una imagen fabricada por mí. Exacto. ¿Vale? Sí. Por tanto, desde el punto de vista de realidad, el hermano como tal no tiene ninguna realidad, no existe, es una ilusión. ¿Vale? Por otro lado, el curso siempre nos habla, lo decíamos ayer, le está hablando a la mente inconsciente, me está hablando a mí, a la mente que he olvidado que soy mente. ¿Vale? Por tanto, esta línea que dice tu hermano y tú sois lo mismo, ese tú entiendo que se refiere a mi verdadera identidad. Sí. Sí. Entonces, Sí, perdón un segundo, porque cuando vemos dos imágenes, en ese nivel de experiencia en el que las imágenes aparecen bien delimitadas, es la idea misma representada de la dualidad y la separación. A ese nivel no hay identidad compartida, obviamente. Ese es el nivel que intenta probar que la identidad no es compartida. sí, un mundo creado por mí que dé testimonio de mi ilusión. Exactamente, exactamente. Vale. Entonces, tu hermano y tú sois lo mismo. Y siempre que el curso nos anima a ver la inocencia de mi hermano, a ver la impecabilidad de mi hermano, me genera mucha resistencia porque rápidamente aparece una conclusión en mi cabeza que dice, si mi hermano no existe, si mi hermano es una imagen, no es impecable, no es igual que yo, no tiene nada que ver conmigo realmente. Claro, esas son las dificultades de forzosamente tener que emplear un sistema dualista de símbolos para poder apuntar hacia la experiencia de no dualidad. Lo que se intenta con estas formulaciones siempre es producir una perplejidad que silencia la mente. Es llevarla a una situación de contradicción tal que, exactamente, que tenga que colapsar. Esa es la dificultad que estás encontrando. A lo que está señalando ese dedo es a la experiencia de unidad que hay subyacente a la aparición o emergimiento de las imágenes. Y lo que le está diciendo continuamente a la mente es algo muy poco intuitivo. Nosotros creemos siempre que hemos nacido en un mundo preexistente, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hemos de considerar siempre es que mi pensamiento, yo y el mundo son apariciones simultáneas. Entonces, ambas dos son falsas. Ambas dos son el intento de la mente de jugar al juego de la dualidad. Y ambas surgen de la misma mente. Ahí, en esa identidad mente, es donde colapsan las identidades y se produce la unidad. ¿Te das cuenta? O sea, intentar, y esto es una de las cosas que dificulta muchísimo el perdón en los comienzos, y es que primero damos por real la imagen del hermano, consideramos al hermano una imagen, lo situamos en su cuerpo, esta es mi esposa, esta es mi madre, esta es mi amiga, ha hecho esto, esto y esto y esto, y ahora intento hacer real esto que me dice el curso, somos lo mismo. No, si primeramente lo he hecho real como cuerpo, como mente individual, ya no me puedo unir a ello. El perdón es una llamada a subir de nivel. Es una llamada a decir, el mismo lugar del que surge tu aliento, el mismo lugar al que regresa, el mismo lugar del que brota un pensamiento, el mismo lugar al que regresa, es exactamente el mismo lugar del que surge tu imagen como sujeto falso y el objeto con el que interactúas.
Es un intento continuo de señalar el sustrato. Es tan torpe, es tan difícil lograrlo, porque estamos intentando emplear un lenguaje dualista y simbólico para poder describir aquello que no puede ser descrito. Es una tarea condenada al fracaso de antemano. Entonces solamente hay fórmulas indirectas para señalarlo, todas falsas, todas son mentiras en última instancia, ninguna de ellas es verdad. De todas formas, cuando el curso me dice, pues, apunta hacia ver la inocencia de tu hermano, significa que previamente yo considero que mi hermano es culpable o me ha hecho algo. En el momento que yo considero que es culpable o me ha hecho algo, me estoy considerando esta persona, me he olvidado de mi ser. Luego el curso me está hablando a lo que yo creo ser. Si yo de por sí sé quién soy, ya voy a ver inocencia, no necesito el curso. Claro, en el momento en que yo considero que alguien me ha hecho algo, el curso me tiene que hablar de que a ese alguien ilusorio yo le tengo que ver inocente como medio para recordar quién soy, porque el hecho de que le vea culpable ya indica que he olvidado quién soy. Entonces son dos niveles diferentes. El Dios del curso trasciende incluso al Dios personal de los católicos y de los cristianos. Se trata de un sustrato sin forma, lo que los vedantines llaman Brahman. Es una esencia informe, es abstracción pura. Incluso Dios surge de ahí. O sea, Dios y yo somos lo mismo, quiere decir exactamente lo mismo que mi hermano y yo somos lo mismo. Surgimos ambos, Dios y yo, del mismo sustrato sin forma. O sea que esto lo pone, incluso Meister Eckhart hablaba de ello, hablaba de una esencia sin forma de la cual Dios y yo surgimos al unísono. Ese es nuestro punto final de destino. Es ahí donde todo se unifica, es ahí donde todo se resuelve y es ahí donde se alcanza la paz suprema, que es nuestro anhelo profundo. Es lo que motiva cada uno de nuestros pasos aquí. Aquellos que están en profunda ignorancia del ser y que ni siquiera lo están buscando conscientemente, lo buscan en cuestiones del mundo. Todas las actividades que hacemos en este mundo, absolutamente todas ellas, son un intento de parar la mente, puesto que es la mente, el pensamiento yo y todos sus pensamientos, todos los pensamientos que giran alrededor de él, la única causa de nuestro sufrimiento. Cuando bebemos, cuando compramos, cuando escalamos una montaña, cuando hacemos planes para las vacaciones, cuando nos enamoramos, cuando somos padres, cuando todo absolutamente lo que hacemos, lo hacemos para poder parar, aunque sea un instante, el suplicio y el tormento de la mente que piensa. Ahora, el místico es aquel que ha encontrado la vía para encontrar esa paz en el silenciamiento definitivo de la mente pensante. Y para ello emplea un método. Nosotros empleamos el perdón. El perdón es un método aplicado a nuestra relación especial. Es decir, yo soy un sujeto que vivo en el mundo y me relaciono con un mundo que es externo a mí. Un mundo en el que, debido al estado de limitación en el que se encuentra una persona, el estado de carencia, el estado de necesidad, es un mundo que tiene que darme completud para que yo pueda sobrevivir. Por tanto, todos mis pasos en este mundo van a ser pasos que me van a llevar a buscar la completud o la salvación o la felicidad en el mundo. Venturosamente llegar a un punto en el que me rinda y me dé cuenta de que no lo voy a lograr jamás. Y entonces prestaré una mayor atención a ver qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Dónde es que realmente está la causa de mi dicha y de mi desdicha? Hasta ahora había creído que en el mundo. Ahora se me invita a considerar, aunque sea como hipótesis de trabajo, que la causa de todo mi sufrimiento está en el pensamiento yo. Pero justo cuando hacemos eso nos damos cuenta de lo potente que es esa adicción. De lo potente que es. De lo que cuesta llegar al punto eureka que tan hermosamente nos contaba Lucrecia ayer.
en el que digo, pero si es que no lo quiero sostener, no me interesa, no me gusta. Llegar a eso es grande, porque hasta entonces estamos aferrándonos como garrapatas al pensamiento yo, como verdaderas garrapatas, y haciendo todo lo necesario para protegerlo. Ahora continuamos, ¿te ibas a preguntar algo? Es que iba a preguntar que el asunto de la impersonalidad, ¿vale? A mí me resulta muy atractivo, pero a la vez, como decía, es liberador, pero también muy complejo. Es muy complejo porque llevar la impersonalidad, el suceder de que tú en realidad eres un instrumento, tú como persona, como lo que yo habitualmente me veo, ¿no? Sí. Eres un instrumento de todo, a veces puede llevar a... Claro, hay una parte que reclama una autoría en muchas cosas, en otras cosas no quiere ser el autor, claro, y lleva también a una cierta, claro, una obediencia enorme, una rendición, claro, porque dices, hágase en mí, ¿no? Es la cosa esta, ¿no? Pero, y ya termino, que no quiero alargarme, pero lo digo porque lo estoy pasando ahora, que eso también lo he intentado, creo que no lo he intentado como persona, sino con ayuda, pero para discernir si, por ejemplo, sucede algo en el que tú te ves o se te pasa por la cabeza el pensamiento, o te viene el pensamiento de que estás siendo la herramienta para un despertar de otro, ¿vale? Pero el otro lo está viviendo dolorosamente. En particular, supuestamente yo he hecho algo que el otro le ha provocado una depresión o una situación muy compleja, cuando ni había intención ni ha sido todo. Desde la perspectiva incluso del personaje ha sido una cosa, vamos a poner ese. Entonces, en ese caso, yo en realidad es un suceder que tiene que ocurrir así, porque yo estoy colocada en el lugar concreto para que esto suceda de esa manera. Sí, lo que pasa es que lo que vuelve complejo el tema es dónde estás colocando el yo. Yo, Clara, estaba colocada ahí para hacer, ¿no? Pero si estamos aceptando, aunque solo sea ahora en modo experimentación, que soy la mente, yo la mente, soy la que ha generado este escenario en el que Clara parece que ha querido ayudar, pero ha producido el efecto contrario, ¿vale? Y ese escenario lo he creado así porque este es el tipo de fórmula para la separación que he elegido. Como estoy identificada con Clara, ahora Clara tiene todos los motivos para sentirse agraviada o culpable por el daño que ha hecho a otro, aun habiendo sido bien intencionada. Por ejemplo, no digo que este sea el caso, pero son estrategias que la mente emplea. O bien soy individual, soy especial porque he hecho algo maravilloso que ha causado, soy un benefactor de la humanidad, soy muy especial por ello. O soy el exterminador de la raza humana y también por eso soy especial. O sea, el punto que la mente, tenemos que aprender a pensar en formas abstractas y generales, es lo que el místico va aprendiendo, va soltando lo específico. El punto, y esta tarde vamos a hacer un ejercicio, que es un ejercicio que ayuda muchísimo a ver cómo la mente, puesto que secuencia, el pensamiento secuencia, no parece que la mente esté urdiendo de antemano escenarios, pero la mente opera fuera del marco temporal. Si yo interactúo con un hermano y ese hermano se deprime, ese era el resultado esperado. Esa era la estrategia que la mente urdió ahí. La mente impersonal. La mente impersonal. La mente impersonal que quiere ser personal. Vale, pero en la medida en que los dos están jugando al juego, porque depresión... No, pero nosotros nunca... No, pero fíjate, nosotros nunca podemos abordar esta cuestión desde el otro también hace lo suyo. El otro queda descartado por completo. Solamente me puedo ocupar de lo que hago yo. Puesto que yo soy el único referente o punto subjetivo de primera persona que refleja la mente total. Entonces, ¿yo qué he hecho? ¿Y yo qué he producido?
¿Y yo qué interpreto que sucede aquí? ¿Y qué me devuelve esta situación? ¿Estoy ofendida? ¿Me siento culpable? ¿Me siento orgullosa de lo que he hecho? Ya está, ya hay un yo que se adscribe todas esas... Por tanto, ya hay un yo, es lo único que a la mente le importa. Es lo único que la mente tiene interés en lograr. A veces lo logra con cosas buenas y a veces lo logra con cosas malas. Pero el pensamiento yo está continuamente, tú eres el que no llega a fin de mes. Tú eres el que ha sido abandonado, tú eres el que ha sido agraviado por un amigo, tú eres el que intentaste ayudar y no lo lograste y encima ni siquiera te lo agradecen. Bla, 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 bla. El punto no es la historia. Nos confundimos con el contenido objetivo. El punto es lo que la mente continuamente nos está colando. Tú eres una entidad personal. Un hacedor. Claro, claro. Tienes que ser un hacedor personal si has producido una depresión en tu amigo con buena voluntad. Un hacedor personal que se ha equivocado. Pero ya hay un hacedor personal. Es lo único que a la mente le importa, que haya un hacedor personal. Por tanto, todas nuestras interacciones con el mundo tienen una estrategia previa. Es decir, aunque de esto no lo registramos conscientemente, la mente nos lanza al mundo, mundo, para probar que yo existo de forma individual. ¿Cómo lo logro? Ahí hay una variabilidad casi infinita. Cada uno de nosotros, en prácticamente cada instante de vida. Cuando Ken Wapnick dice que este universo en su totalidad no es más que la rueda del samsara, la recreación del instante impío de la separación, y ese es el marco general en el que la mente del místico tiene que operar. No se tiene que ir a enfocarse en lo específico. A ver, yo le dije a mi amigo esto, pero cuando yo salí de casa, yo pensé, le voy a ayudar con todo mi corazón. Yo llevaba buena intención. ¿Qué sucede que este hombre se ha enfadado conmigo y se ha deprimido con lo que le he dicho? Y el perdón opera siempre dentro de deshacer la ilusión de que soy un sujeto. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. ¿Qué sucede con la mente? Que cada vez que la mente interactúa con un mundo externo, la mente se fortalece, porque empieza a emitir vrittis o pensamientos. Los emite antes de la interacción y los emite durante la interacción y los emite después de la interacción. Susana, tuve anoche un sueño en esas líneas porque identifiqué una parte de mi ego que siempre sale, ¿no? En ciertos momentos. Y de inmediato apareció otra parte tratando de arreglar, ¿no? Eso. Y un sueño como muy cómico en el cual, no es que no lo supiera, pero se me dejaba muy claro que las dos cosas son lo mismo, el que hace lo que hace y el que lo quiere arreglar. Claro. Exacto. Es así. En realidad lo que tengo que ver es el propósito que hay detrás. Exactamente. Sí, o sea, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? O sea, exacto. Porque ese propósito es el que yo no veo. Efectivamente. Se esconde. Efectivamente, forma, efectivamente. Y cuando yo veo que el propósito es que pierda mi paz, o sea, que no me reconozca como soy. Exacto. Sino que reconozca el que supuestamente está haciendo porque tiene pensamiento y entonces ya exacto. Está interactuando, volver a ese lugar donde yo soy inocente. Efectivamente, efectivamente. Por eso esta serie de retiros los hemos iniciado con ¿cuál es tu propósito? Ahora nos servimos de ello. ¿Cuál es tu propósito? Porque el perdón se inaugura en la vida de alguien cuando su propósito y su deseo es unirse. Porque el propósito marca los medios. Esta es la inteligencia profunda que hay en el curso. Si yo quiero ser especial, es decir, conservar esa posición precaria que necesita ataque y defensa, entonces voy a emplear todos los medios a mi alcance. Mi mente va a estar enfocada en proteger esa posición. Pero si yo me quiero unir, lo primero que tengo que hacer es reconocer que no sé cómo hacerlo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Yo no tengo ni la más remota idea, porque estoy tan liado dentro de mi propio pensamiento. El ego es un mutante de tal característica, es tan ingenioso a la hora de mutar y convertirse a veces incluso en Dios, en un perdonador, en buenas intenciones, en alguien que me amonesta.
más o menos severamente por estar perdonando mejor o peor. ¿Cómo en un estado así, cómo en un estado de confusión así, yo puedo confiar en mí mismo para regresar a la unión? No tengo ni la más remota idea. Tengo que desandar los nudos. Hay un Upanishad por aquí, creo que tengo. Hay un Upanishad en el que se dice, en el Mundaka, se dice, la iluminación o libertad, los nudos del corazón son deshechos, todas las dudas desaparecen para siempre, la carga masiva de pensamiento acumulado desaparece al reconocer en ti al Ser Supremo. Una belleza. Esto es el perdón. Esto lo anoté el año pasado en el encuentro porque es justamente una descripción del Vedanta Advaita del perdón. Es desandar los nudos de pensamiento que van junto con sensaciones, con emociones, con comportamientos. Está todo hecho un nudo de tal magnitud que yo no tengo ni la más remota idea de por dónde empezar a regresar a mi hogar en la simplicidad del ser uno. Yo no sé cómo hacerlo. Entonces podríamos casi decir que el reconocimiento de que no sé. Fijaos, si como nos gustan los pasos y como entiendo que de alguna forma concebir en mí el deseo de unirme sería el primer paso. El mundo no funciona, me quiero unir. Ahora. Como el mundo no funciona, yo ahora deseo unirme. Pero no tengo ni la más remota idea de cómo lograrlo. Estos son dos pasos preliminares importantísimos. Se dicen preliminares, pero son muy avanzados. Muy avanzados. Para que alguien llegue al punto de decir me quiero unir, tiene que haber habido una purificación masiva en la mente. Vale. Decíamos, hay una sensación de que yo no he logrado la salvación porque yo no he logrado experimentar dicha. Hay un deseo de experimentar esa paz o esa dicha, que es lo mismo que decir yo me quiero unir, porque no se puede experimentar dicha ni paz verdadera si no me uno. Y hay una toma de conciencia, hay un admitir que yo estoy absolutamente perdido, que no sé cómo ir. Todo eso tiene que darse como preliminar para poder empezar a vivir el perdón. Una vez que estas cosas están establecidas, que yo soy consciente de que yo no sé cómo regresar a mi ser, porque no sé quién soy, porque estoy absolutamente confundido con respecto a mi ser, entonces puedo hacer algo que es muy interesante y que marca la diferencia. Puedo decir, ayuda. Lo que decía Chema ayer, justo, ayuda. Necesito ayuda, no sé cómo hacerlo. Pero ese gesto, necesito ayuda, es el nacimiento de la humildad. Es el nacimiento de la humildad. Justamente cuando yo digo necesito ayuda, se pone en marcha un plan de rescate. Se pone en marcha una intervención. Esto es lo que sucede. Y entonces, mi compromiso en realidad, la parte que yo hago ahí, es pedir esa ayuda. Y estar dispuesto a pedir esa ayuda o corrección o reinterpretación de cada una de mis interacciones con el mundo. Cada una de ellas. Porque hasta ahora yo he creído mucho, además, que yo sabía lo que sucedía. Yo creía que yo entendía, porque soy yo quien le da significado al mundo. Yo siempre creo que entiendo lo que sucede, yo siempre creo que sé lo que el otro me ha hecho y por qué me lo ha hecho y qué solución merece esto. Yo siempre creo saber lo que es justo y lo que es injusto, siempre por supuesto desde la perspectiva del ser separado. Lo que se requiere para llegar al punto en el que digo, no sé, no me conozco, no sé quién soy, no sé qué me conviene, no sé qué debo entender, no sé cómo reinterpretar mi vida y mi mundo, mis relaciones, no tengo ni la más remota idea. Estoy soñando con una madre que me fustiga, pero es mentira.
esto es falso. No me está fustigando. No pretende hacerme daño. No hay un yo aquí para recibir ese daño en primera instancia. Es toda una invención. Pero para que llegue a mí ese conocimiento tan radical, tengo que estar abierta, tengo que estar disponible, tengo que pedir que se me muestre. Y para eso tengo que utilizar, muy importante, tengo que tener un mínimo de fe, puesto que la verdad que se va a abrir ahora ante mí no es la verdad que el mundo enseña, no es la verdad que los ojos ven, no es la verdad que la mente piensa. Es una verdad completamente nueva. Por tanto, necesito fe. Necesito fe. Y a partir de ahí, tengo que estar dispuesto a cada una de las cosas que sucedan en mi vida, en eso que llamo mi vida individual o personal, en relación especial con un mundo, tengo que estar disponible para preguntar: ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué significa esto? Pero recordemos, ¿para qué? Si yo quiero estar separado, todo lo que suceda en mi vida será para la separación. Si yo quiero estar unido, todo lo que suceda en mi vida sucederá para retornar a la unión. Vital. A partir de ahí, ayuda. Cualquier caso específico. Tengo que estar dispuesto a poner en duda cosas que creo firmemente que son verdad. Por ejemplo, la secuencia temporal en la que han sucedido los eventos. Tengo que estar dispuesto a considerar que hay cosas que no me he contado, como por ejemplo, que yo quería separarme y que por tanto juego un papel en esta discusión, en esta mala dinámica de relación de pareja, en este desheredamiento, en este desamor. Yo juego un papel. Sí, María José. En todo esto que estás explicando ahora se me viene mucho el tema machacón que dijiste de Ted Bundy, de una sola mente correcta, una sola mente errónea, un solo tomador de decisiones. Exacto. Entonces el tomador de decisiones es la voluntad, la fe que tú tienes de rendir tu mente, tu empeño en la mente errónea, ¿no? Es, el tomador de decisiones es como, no sé, me rindo y confío en que la inteligencia me llevará a... Exacto, exacto. Lo que este curso nos invita a considerarnos es precisamente eso, un tomador de decisiones. Puesto que estamos continuamente canalizando una voz, la del ego o la del Espíritu Santo, es esta cuestión del propósito la única donde puedo situar mi libre albedrío. Yo decido si quiero separarme o si quiero unirme. Yo decido si quiero interpretar mi guión de vida en términos de mira qué víctima y qué separación se prueba aquí con lo que está sucediendo, o trascenderlo mediante sintonizar con la voz del Espíritu. Entonces, soy un tomador de decisiones, ejerzo por primera vez en mi vida, porque hasta ahora he creído que la libertad tiene que ver con mi capacidad de elegir entre alternativas. Pero he sido un esclavo porque ni siquiera me daba cuenta de que la alternativa que elegía, la alternativa que creía desear, el deseo mismo, estaba programado, estaba condicionado. Nunca hubo ni un átomo de libertad, hasta que pude acceder al nivel donde el libre albedrío puede situarse. Y ni siquiera este es un nivel real, pero es útil. Es el nivel en el que yo digo, vale, quiero unirme, no sé cómo hacerlo, Espíritu Santo. Ahí ejerzo mi libertad por primera vez. Aunque yo crea que elegí mi carrera, que elegí mi pareja, que elegí la casa en la que vivo, la ropa que uso, los viajes que he hecho, falso. No elegí nunca nada. Yo era un simple agente impersonal, condicionado. Era un condicionamiento. Pero, cuando yo digo, quiero despertar, y quiero utilizar lo que sea que esté sucediendo en mi vida, lo que sea, por doloroso que sea, para lograr este fin, ahí empiezo a revivir. Ahí vuelvo a la vida.
Ahí empiezo a tener un atisbo de la libertad que soy. Tenemos que descondicionar la palabra libertad. La palabra libertad no significa elegir entre alternativas, aunque a ese nivel también es elegir la alternativa del espíritu. La verdadera libertad es crear. Aquel que es libre no puede hacer otra cosa sino amar. No tiene la capacidad de elegir no hacerlo. Eso es la libertad. Aquel que no tiene elección, aquel que ama sin remedio, aquel que no puede hacer otra cosa que amar, ese es libre. Aquel que cree que a su voluntad de amar termina ahí donde empieza una voluntad diferente, ese es un esclavo. Ese está limitado. Y este es el sufrimiento. Cuando hay algo en mi vida, algo concreto, ¿alguien quiere poner un caso? ¿Algo que esté viviendo? Hay algo que sucede que es muy curioso y es que da la sensación de que, puesto que aplico el perdón una y otra vez, da la sensación, esto es un ardid muy sutil del ego, da la sensación de que yo estoy montado en el vehículo de quiero resolver, tengo el propósito de unirme. Pero el hecho de que lleve tanto tiempo aplicando una y otra vez el perdón a una misma situación que no se resuelve, a mí me tiene que indicar a las claras que el problema radica en que yo no quiero que se resuelva. No puede haber otra solución, no puede haber otra. Por lo tanto, mi mente está dividida. No, esto no quiere decir que unilateralmente yo no quiera que se resuelva. Yo estoy convencida de que hay momentos de muchísimo sufrimiento en el que desesperadamente exclamas, ya, no puedo más, ¿no? Pero ahí nos sirve mucho, nuestro inconsciente se manifiesta en la forma de nuestro mundo, de nuestra vida. Entonces, ¿qué hay en mi vida? Hay alivios temporales, hay una cierta comprensión y profundización en la sabiduría no dual, pero hay un conflicto que no se resuelve. ¿Esto está representando qué? De mi deseo inconsciente. Una parte de mí, esa es innegable, quiere la resolución, quiere la paz profunda, quiere unirse. Pero otra parte de mí quiere jugar al juego del ser separado y la fórmula específica en la que el ser separado juega en el símbolo es siendo victimizado por su pareja. Recordemos que a la mente no le duelen prendas. Cuando decimos el deseo de ser especial parece que todo se nos va a la idea de nos vamos a convertir en estrellas de Hollywood. No. El deseo de ser especial alude exclusivamente al deseo de ser una entidad separada. A veces es con características sumamente glamurosas y a veces es simplemente porque soy un sufridor, una víctima de un aspecto del mundo que no me libera, que no me deja, que fíjate, en mi expansión como el amor, me topo con mi pareja. Aquí no puedo expandirme. Aquí lo que sucede en cuanto ella aparece es que en lugar de mi expansión, que es paz, que es creación y que es unión, yo me contraigo, yo me retengo, yo me convierto en una entidad con límite. Ella me define. ¿Te das cuenta? Entonces, debo estar en algún nivel deseando mantener esta distancia, porque si no, el perdón aplicado, que me consta que lo aplicas, habría resuelto la cuestión.